en cualquier otra generación. Hay más, pero algo de lo cual estoy segura que necesitamos como nuestra más alta necesidad, eso que tenemos en nosotros, necesidad de ello, la más alta necesidad, es eso que es más, el más de Dios. En ese más de Dios que nos deja y nos permite experimentar, o sea, saborearlo, vivirlo personalmente, tener encuentros diarios con el más de Dios, esa unificación como unos con Dios, con el Espíritu Santo, quien está con nosotros y quien nos enseña todas las cosas, el que nos hace revelación del Hijo, nos da el conocimiento del Hijo. El Espíritu Santo quien nos enseña los caminos de Dios, las maneras de Dios, las formas, todo lo que es Dios. Y que nos hace, y nos lleva y nos profundiza más y más internamente en las realidades de Dios, en el más de Dios. Y nos da una aseguranza santa, bendita, una bendita aseguranza, certeza, la certeza bendita del más de Dios, de su mundo, del más de Dios. Por eso hay algo en nuestro interno ser que dice, hay más. Algunos tal vez anhelan ver más de algo que tal vez han sido concientizados que existe, pero siempre está, como en muchos, una expectativa, pero con un símbolo de interrogación, con una duda, una pregunta, esperando, o sea, teniendo esa expectativa, expectantes de que Dios va a hacer algo grande, va a mostrarse poderoso, va a haber mucha gloria y evidencia de lo sobrenatural, pero la pregunta o duda es, ¿pero podría ser yo? Y esa pregunta o símbolo de interrogación siempre está con la expectativa, esperando, está expectante, pero no para su propia vida. Siempre busca por otro lado a ver quién va a ser el primero que sí entra en esto. Y el Espíritu Santo nos está hablando y acercando para profundizarnos en las realidades y las evidencias de Dios, para podernos traer en una unificación personal con Él, que aquí, mientras tengamos nuestra existencia en la tierra, podamos mostrar esa unificación con Dios, del más de Dios, más gloria, más Espíritu Santo, más poder de Dios, más gozo, más paz, más evidencia, más del reino de Dios, evidentemente siendo establecido aquí en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, o misión en la tierra, ministerio, en nuestras comunidades. Ese más de Dios es lo que Dios quiere darnos mostrado ahora como en ninguna otra generación. Mientras hay tanta necesidad en la tierra por más de esto, más finanzas, más salidas, más de esto que personalmente, familiar, como ciudad, como nación,
el más de Dios es lo que más necesitamos en nuestras vidas. Y entre más y más entremos en una personal unificación con el Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, Él siendo el testigo de Jesús y del Padre y de Él mismo y también de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por, Él es el origen de donde provino o proviene la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Y quién mejor de enseñarnos la palabra? Todo tiene su lugar, pero el que mejor puede explicar la palabra y darnos las múltiples capas y múltiples dimensiones de Dios mismo, de su palabra, de su persona, ¿quién mejor que el mismo Espíritu Santo? Y quiere llevarnos a través de todos los días de nuestra existencia, de gloria en gloria, profundizando esta comunión con Dios, entendimiento y experimentar a Dios personalmente. Y entre más conocemos el más de Dios, más de su majestad, más de su gloria, más de lo glorioso que es Él, más de su mundo, más de su reino, más de su corazón, más de sus pensamientos, más de sus caminos, sus maneras y métodos de operación. Más y más vamos a caminar con una bendita certeza todos los días en cada paso, decisión o planes que llevemos a cabo, y no vamos a temblar o titubear ante nada, porque caminaremos o caminamos con una bendita certeza del quien está en nosotros y en quien estamos y quien estamos experimentando personalmente todos los días y teniendo una ininterrumpida comunicación con Dios, el Espíritu Santo y su palabra todos los días. Moisés le dijo a Dios cuando estaba con él en esos 40 días, imagínate experimentar personalmente, cara a cara, a Dios Todopoderoso, hablar con Él cara a cara. Qué tremenda experiencia. Y Dios nos está invitando a que nos acerquemos con una bendita certeza que Él está dispuesto a mostrarse a nuestras vidas y al mundo a través de nosotros en maneras que no hemos visto ni entendido. Y por eso, a medida que lo vamos conociendo personalizado, personalmente, menos oportunidad habrá de tropezar ante lo desconocido, temblar de miedo ante cosas que no hemos visto o las cosas que tengamos que enfrentar en la vida. Y no estaremos solamente buscando quién va a ser la primera persona que entre en algo más arriba, más adentro, más profundo que lo normal que se mira, normal terrenalmente o normal hasta cierto punto, que en verdad no está mostrando el conocimiento de la gloria de Dios todavía, sino que cada uno profundizaremos nuestra vida y cada uno comenzaremos a ver más y más la evidencia de esta bendita unificación que se ha hecho posible por el sacrificio de Jesucristo. Moisés le dijo, si te he placido, enséñame tus caminos para conocerte y para continuar encontrar el favor contigo.
Dios ya nos favoreció a través de Jesucristo. El favor de Dios está con nosotros. Pero a medida que lo vamos conociendo sus caminos, ¿cómo eres Dios? ¿Cómo operas? ¿Cuál es tu método de operación? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cómo es que te estás moviendo? Y no son cuestionar a Dios, pero ¿por qué haces así esto? Sino es hacer preguntas que nos da respuestas para conocer sus caminos, sus maneras, su persona, su corazón. Hay un dicho que tal vez lo conocen muchos, que dice que no juzguemos el libro solamente por la portada. Mira la portada del libro y dice, ¿va a estar mal o no va a estar bueno o no va a estar bueno? O tal vez se trata de esto y no lo quiero o sí lo quiero. Y muchas veces así es como a través de la vida hemos juzgado, juzgamos o juzgaremos, al menos que cambiemos nuestra manera de nomás juzgar una persona por lo que se ve por encima. Y basado en ese juzgar, o sea, mirar a la persona y decir, ok, pues, pero estamos hablando sin el Espíritu de Dios. Y Dios quiere mostrarnos sus caminos, cómo es Él, por qué piensa como piensa, por qué está haciendo lo que hace, y hasta cierto grado nos va a permitir entenderlo. Porque cuando alguien no conoce sus caminos, sabemos que el camino es Jesús al Padre, el camino al Padre, pero sus caminos es cómo es la persona, cómo actúa y por qué. Empezamos a mirar sus movimientos, sus moveres, y no estamos juzgando por la portada. Es como la Biblia, si nomás leemos unidimensional, nomás de una sola forma en la superficie, solamente vamos a tener entendimiento en la superficie. Pero cuando el Espíritu Santo nos comienza a revelar capas y dimensiones de la palabra, vamos conociendo los caminos de Dios y vamos profundizando nuestro hombre interior, nuestro interno ser, y se va unificando aquí en la tierra más y más con el omnipotente Dios, y eso nos da una bendita certeza de que lo que estamos haciendo y viviendo y accionando o hablando es en el Espíritu y en él la realidad de lo que estamos personalmente experimentando en diferentes profundidades, dimensiones, glorias, unciones, revelaciones y capas del mundo infinito de Dios. Hay una muy grande necesidad en todo el mundo, en el cuerpo de Cristo, de entrar en esta unificación aquí en la tierra, porque ya somos uno con el Espíritu Santo, pero no lo estamos viviendo el uno con Dios, el más de Dios, excepto al nivel que estamos dispuestos a ir tras esta realidad con un hambre interno que nomás va a ser saciado, no con cosas, no con compras, no con personas, no con la familia o con cualquier otra cosa, más que con la realidad infinita del infinito Dios. Tenemos que ser atrevidos suficiente para saber que existe este más de Dios. Y eso va a causar que se rompan moldes personales, argumentos personales, y entremos en una realidad desconocida en muchas maneras a nosotros hasta que personalmente lo experimentamos. Y esta realidad del más de Dios, de su
infinitamente infallable amor de Dios, presencia de Dios, gloria de Dios, mundo de Dios, poder de Dios, fuego de Dios y todo lo que es Dios y de Dios. Cuando lo experimentamos se convierte en nuestra realidad interna, que viviendo con esa realidad interna podemos cambiar nuestro mundo inmediatamente, externamente, porque ahora ya conocimos otra realidad de Dios y ya no vamos a ser limitados por lo que vemos, oímos o en la superficie juzgando algo. O sea, dando el veredicto de algo como ya terminado, muerto, de acuerdo a lo terrenal, o simplemente es así porque X cosa, o por el pasado, o por lo que, como se mira la portada, sino que ahora ya estamos viendo multidimensionalmente a Dios, porque lo estamos experimentando, porque hemos atrevido nuestra persona, nos hemos atrevido suficiente para saber que existe más, vamos tras ese más y lo vivimos ese más de Dios. Tenemos que ser atrevidos suficiente para saber con una bendita certeza que ese más está disponible para mí, personalizado, para mí, para nosotros, para todos aquellos en el cuerpo de Cristo, todo el que venga a Dios, diligentemente buscando a Dios, sabiendo que lo vamos a encontrar y habrá un grande galardón, una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que recibimos si buscamos diligentemente a Dios? Buscando el más de Dios, que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo nos revela, nos enseña, nos guía, nos mueve en esa dirección y nos causa que experimentemos eso al nivel que nosotros anhelamos y permitimos. ¿Cuál es el mayor galardón, recompensa, reward? Es que recibimos a la persona de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, su mundo, su gloria, y personalmente se convierte en nuestro. Y eso nuestro lo podemos manifestar, vivir, experimentar, dar. Y al darlo comienza a cumplirse la palabra en Habacuc 2:14, que dice que el conocimiento de la gloria de Dios será visto en todo el mundo, como las aguas cubren la mar. Esa gloria quiere revelarse al mundo. El conocimiento, por todos lados van a conocer, saber que Dios está moviéndose gloriosamente. Cuando comiencen a mirar al que está en Cristo moviéndose en esta plenitud, en esta realidad, en el más de Dios, y a medida que esa realidad es nuestra realidad, más y más comenzará nuestra vida, nuestro espíritu a elevarse y a vivir sobre lo natural, sobre las tormentas, sobre las cosas y adversidades y problemas y cosas que enfrentamos, sobre argumentos personales, sobre filtros equivocados de maneras de mirar, perspectivas. Y comenzaremos a vivir sobrenaturalmente en la tierra como ya es en el cielo. Las realidades celestiales del mundo de Dios, de sus maneras, comenzarán a verse en y a través de nosotros, y eso causará que, así como dice Jesús en Mateo 6, 9 y 10, en la tierra como en el cielo, viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sobrenaturalmente, con efecto, con gloria, con Espíritu Santo, con fuego, con poder. Y hacia donde nos moveremos todos los días
es como las ruedas, dentro de las ruedas con muchos ojos, con los 4 seres vivientes que describió Ezequiel en Ezequiel 1, que describe al Espíritu de Dios en las ruedas y que se movían solamente donde el Espíritu se movía y no se desviaban para ningún lado, solamente en el Espíritu, con el Espíritu, en la dirección del Espíritu, cuando el Espíritu se movía. Y así es como comienzan nuestras vidas a vivir una bendita certeza en los caminos de Dios y no juzgamos las cosas o tropezamos ante lo desconocido cuando Dios se está moviendo o cómo Dios se está moviendo, y no nomás en un servicio de iglesia, sino el método de operación de Él, y en eso no habrá tropiezo. Un ejemplo drástico, pero cómo es que Dios, siendo amor tan poderoso, ¿por qué dejó que mataran a Jesús? ¿Por qué no buscó otra manera? Nuestra mente pequeñita, tan pequeña, casi nada en comparación, en verdad, nada en comparación con la mente de Dios, los pensamientos y caminos de Dios. ¿Por qué hace lo que hace y cómo lo hace los caminos de Dios? Por eso dice Moisés, muéstrame tus caminos, enséñamelos. Y no nomás en palabras, sino en hechos, todo lo que estás haciendo. ¿Por qué tuvieron que estar más de 400 años en esclavitud del pueblo escogido? Entonces, estas preguntas pueden causar tropiezo en los corazones cuando no conocemos a Dios, sus caminos. ¿Por qué pasó esto malo en esta familia buena que sirve a Dios? Porque no conocemos los caminos de Dios, o por qué está pasando ciertas cosas, o por qué Dios se está manifestando si todavía no hago las cosas como yo sé que debe de hacerse, o como estoy impuesto, y tropieza el corazón. Pero para no encontrar tropiezo y poder vivir, experimentar, saborear, ser parte de, convertirse esa realidad en nosotros, de el mundo sobrenatural de Dios y de la persona de Dios, es necesario acercarnos a Él, y el Espíritu nos está acercando, aún como esta enseñanza. Y ahora nosotros nos toma el ir diligentemente tras esta realidad hasta convertir la realidad nuestra todos los días, dimensionar nuestra relación con Dios de nivel en nivel, de capa en capa, que se va destapando una capa de revelación en el conocimiento del Hijo de Dios, de los caminos de Dios, del mundo, de la gloria de Dios, del reino de los cielos, de la unción, de los dones del Espíritu, de los moveres, de los tiempos cambiantes de Él, y vamos como esas ruedas en la misma dirección con el Espíritu, la gloria de Dios. ¿Por qué nos está hablando tanto de la gloria de Dios? Es la revelación del conocimiento de Él para mostrarse en la tierra, y Él está llamándonos a que entremos a entenderlo y que no juzguemos las cosas de la superficie, el libro por la portada, sino que entremos en estas realidades. Y el favor de Dios que está sobre nosotros, a medida de que conocemos sus caminos, comenzará a mostrarse a través de nosotros el favor de Dios que ya ha sido dado a nosotros a través de Jesucristo. Así de que hoy día acerquémonos a Dios, diligentemente buscarlo diariamente, en una comunicación ininterrumpida, amar al Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo, profundizar nuestra relación, porque diariamente y todo el día debemos estar en comunión con Dios Espíritu Santo. Y el fluir de Él en nuestras vidas será lo que nos está moviendo en la dirección que Él quiere llevarnos, y en diario estaremos oyendo, escuchando al Espíritu Santo, teniendo comunicación, y en ninguna manera estaremos extraviados
solos, temerosos, intimidados, sino caminaremos con una bendita certeza y atrevidos creyendo que aún hay más, y ese más vamos a ir atrevidamente por ello y lo vamos a estar experimentando continuamente, diariamente, y profundizando nuestra vida y así elevando nuestro espíritu a experimentar y tener esos continuos encuentros con las realidades sobrenaturales de Dios. Y aquí en la tierra seremos la manifestación evidente de la gloria, el poder, el Espíritu de Dios, trayendo la mayor satisfacción a nuestras vidas, al corazón de Dios, y entendiendo el propósito de nuestra existencia. Y recordemos antes de continuar nuestro día de que el plan de Dios, por qué mandó a Jesús a la tierra, por qué fuimos salvos. Jesús vino para pagar el pecado del mundo, para reconciliarnos con Dios, darnos vida y vida eterna. Y ahora el propósito de Dios a través del que está en Cristo, el discípulo, el creyente de Jesús, es salvar al mundo con este mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Y en eso priorizar nuestras vidas diariamente para cumplir ese propósito de Dios a través de nuestras vidas, salvar al que está perdido y traer todo el reino de Dios, los beneficios del mundo de Dios y de lo que Cristo consumó en la cruz para toda la humanidad, para la familia, para el cuerpo de Cristo, para las ciudades, para las comunidades en todo el mundo. Y a medida que vamos experimentando personalmente el más de Dios, más y más el conocimiento de la gloria será vista en todo el mundo. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra. Visita los ministerios, empieza con ministeriosdelreino.com y comparte para que otros también sean alcanzados por las enseñanzas del precioso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Padre Celestial, alabado sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo mensaje. Derrámate, Espíritu Santo.